Un padre soltero aceptó casarse con una millonaria por necesidad, pero no esperaba que ella se rompiera por él. «Por favor, no te vayas». Isabela extendió su mano hacia Sebastián, quien ya tenía su maleta en la puerta del elegante apartamento. «El contrato terminó». «Exactamente por eso me voy», respondió él sin voltear, su voz cargada de una frialdad que no sentía. «Ya no me necesitas, Isabela. Conseguiste tu herencia, yo salvé mi restaurante. Misión cumplida». La pequeña Sofía observaba desde las escaleras, abrazando su muñeca con fuerza. Sus ojos de 6 años no entendían por completo lo que pasaba, pero sí sabía que su mundo estaba a punto de romperse otra vez. «Papá», susurró la niña. Sebastián se detuvo. Esa palabra siempre lograba detenerlo. 3 semanas antes, el aroma de chile poblano y chocolate flotaba en el corazón de maíz, pero ya no lograba disimular el olor a derrota que se filtraba por las grietas de las paredes. Sebastián Herrera limpió por 10ª vez la barra de madera gastada mientras revisaba las facturas acumuladas en el mostrador. «Papá, ¿por qué ya no vienen muchas personas a comer?», preguntó Sofía desde su mesa favorita, donde hacía la tarea rodeada de crayones y cuadernos. «Solo es una mala racha, princesa», mintió él, observando el restaurante casi vacío en lo que debería ser la hora pico de la cena. La puerta se abrió con el sonido familiar de la campana, y Sebastián alzó la vista esperanzado. Un grupo de ejecutivos elegantes entró, liderado por una mujer de cabello oscuro, recogido en un chongo perfecto, y un traje que probablemente costaba más que sus ingresos de todo el mes. «Buenas noches», dijo la mujer con voz profesional. «¿Tienen mesa para 5 personas?» «Por supuesto, por aquí». Sebastián los guió hacia la mejor mesa disponible, notando cómo la mujer observaba cada detalle del lugar con ojos calculadores. Durante la cena, Sebastián no pudo evitar fijarse en ella. No por su belleza obvia, sino por la forma en que probaba cada platillo con atención genuina, como si realmente entendiera los sabores que él había creado. Cuando sus ojos se encontraron brevemente, ella asintió con aprobación. «Chef», lo llamó cuando el grupo se preparaba para irse. «La comida estuvo extraordinaria, especialmente el mole. Es receta familiar. De mi difunta esposa», respondió Sebastián, sorprendido por su propia honestidad. Algo cambió en la expresión de la mujer, una suavidad que no había estado ahí antes. «Mi nombre es Isabela Castellanos. Me gustaría hablar con usted, si tiene tiempo». «Sofía, ve preparándote para dormir», le dijo Sebastián a su hija. «Regreso en un momento». Isabela lo esperaba en el pequeño café de la esquina, ya sin la coraza empresarial de la cena. Parecía más joven, más vulnerable. «Su restaurante está en problemas», dijo directamente. Sebastián se tensó. No sé qué le hace pensar eso. Las mesas vacías, las facturas que vi en su mostrador, la forma en que su hija preguntó por qué ya no viene gente. Isabela tomó su café. «No soy solo una cliente curiosa, dirijo una empresa de tecnología alimentaria. Reconozco un negocio en crisis». «¿Y qué quiere? ¿Comprar mi restaurante por centavos?» «No. Quiero proponerle algo completamente diferente». Isabela respiró profundo. «Necesito un esposo». Sebastián casi se atragantó con su café. «¿Perdón? Mi abuelo me dejará 50 millones de pesos, pero solo si me caso antes de cumplir 33 años. Tengo 6 meses. Isabela habló como si estuviera presentando un plan de negocios. «He tenido relaciones, pero todos los hombres que conozco están interesados en mi dinero. Necesito a alguien que ya tenga sus propias razones para aceptar un matrimonio de conveniencia». «Está loca». «Usted está quebrado», replicó ella sin malicia. «Su restaurante cerrará en 2 meses si no consigue capital. He revisado los registros públicos». Sebastián se quedó callado. Ella tenía razón. «Le propongo 2 años de matrimonio, papel solamente. Usted recibe 500,000 pesos para salvar su restaurante y asegurar el futuro de su hija. Yo obtengo mi herencia. Después, divorcio amigable y cada quien por su lado. ¿Y mi hija? Viviríamos juntos para mantener las apariencias, pero cada uno tendría su espacio. Yo no tengo experiencia con niños, pero puedo aprender a convivir». Isabela pausó. «Mire, sé que suena frío, pero ambos tenemos algo que el otro necesita».
Sebastián pensó en las facturas, en la posibilidad de perder lo único que le quedaba de Carmen, en tener que explicarle a Sofía por qué tendrían que mudarse otra vez. ¿Cómo sé que no es una estafadora? Isabela sacó su teléfono y le mostró artículos de revista, fotos de eventos empresariales, su perfil en LinkedIn. Tendríamos que hacer esto oficial. Contrato, abogados, todo legal, continuó. Y reglas claras. Nada de romance, nada de drama. Solo un acuerdo de negocios que nos beneficia a ambos. Necesito pensarlo. Por supuesto. Pero no demore mucho. El tiempo no perdona. Esa noche Sebastián no pudo dormir. Caminó por su pequeño apartamento sobre el restaurante, observando a Sofía dormir abrazada a la foto de Carmen. Su hija merecía estabilidad, educación, un futuro sin preocupaciones económicas. Al día siguiente llamó a Isabela. Acepto, pero quiero que quede claro que lo hago por mi hija. Entendido, yo lo hago por mi empresa. Nos conviene a ambos. Se encontraron en un despacho legal elegante en Polanco 3 días después. Los contratos estaban listos, todo perfectamente detallado. Mientras revisaban las cláusulas, escucharon pasos pequeños en las escaleras que llevaban al área de espera. «Papá». La voz de Sofía sonó desde arriba. Ambos se congelaron. La niña había estado jugando en la sala de espera mientras ellos revisaban los documentos. «¿Cuánto tiempo lleva ahí?», susurró Isabela. Sebastián subió las escaleras y encontró a Sofía sentada en el último escalón, con lágrimas en los ojos. «¿Es verdad que te vas a casar con la señora Bonita solo por dinero?», preguntó con esa honestidad brutal que solo tienen los niños. «¿Y ella va a ser mi nueva mamá solo porque tú le pagas?». Isabela apareció detrás de Sebastián, y por primera vez desde que se conocían él la vio completamente desarmada. «Sofía», comenzó Sebastián. «¿Me vas a querer de verdad?», le preguntó la niña directamente a Isabela. «¿O solo vas a fingir como en las películas?». Isabela se arrodilló frente a la pequeña y Sebastián notó que le temblaban las manos. «No sé cómo ser mamá», admitió Isabela con voz quebrada. «Nunca he tenido una familia de verdad, pero me gustaría intentar ser tu amiga. ¿Crees que podrías enseñarme?». Sofía la estudió con esos ojos que veían demasiado para su edad. «¿Prometes no irte si me porto mal?». «Prometo quedarme el tiempo que tu papá y yo acordemos», respondió Isabela, y Sebastián se dio cuenta de que era la respuesta más honesta que podía dar. La niña asintió lentamente. «Está bien, pero quiero un cuarto bonito en tu casa». Por primera vez, Isabela sonrió genuinamente. «Creo que eso se puede arreglar». Mientras bajaban las escaleras, Sebastián se preguntó en qué se había metido. Isabela se preguntaba lo mismo. Ninguno de los dos imaginaba que acababan de dar el primer paso hacia algo que cambiaría sus vidas para siempre. El contrato se firmó esa tarde, pero las verdaderas condiciones se habían establecido en las escaleras, en los ojos de una niña de 6 años que necesitaba saber que alguien se quedaría. La casa de Isabela en Las Lomas era todo lo que Sebastián había imaginado, moderna, impecable y fría como un museo. Sofía corrió por los pasillos de mármol, sus pasos resonando en el silencio perfecto. «Papá, mira qué grande es», gritó desde la sala principal, su voz rebotando en las paredes blancas. «Sofía, no grites», le advirtió Sebastián cargando las pocas cajas que contenían toda su vida. «Está bien», dijo Isabela, apareciendo en la entrada con un café en la mano. «Tendrá que acostumbrarse. Esta también es su casa ahora». Las primeras semanas fueron un baile incómodo de 3 personas aprendiendo a compartir un espacio. Isabela había preparado habitaciones separadas, una suite principal para ella, un cuarto para Sebastián en el otro extremo de la casa y un cuarto de princesa para Sofía, que la niña adoró inmediatamente. «Las reglas son simples», explicó Isabela durante su primera cena familiar. «Cada quien tiene sus horarios. Yo salgo a las 7 de la mañana. Regreso después de las 8 de la noche. Los fines de semana tengo compromisos sociales. Sebastián, supongo que necesitarás tiempo para el restaurante. Y para cuidar a mi hija», añadió él, cortando la carne con más fuerza de la necesaria. «Por supuesto. Sofía, ¿tienes alguna alergia alimentaria que deba conocer? Mi asistente va a contratar una empleada doméstica». Sofía negó con la cabeza.
demasiado ocupada mirando el candelabro de cristal para prestar atención real. «No necesitamos empleada doméstica», dijo Sebastián. «Yo cocino, Sofía y yo limpiamos. Así hemos vivido siempre». Isabela lo miró sorprendida. «Pero ahora tienes un restaurante que renovar». «Exacto. Por eso no tengo tiempo para acostumbrarme a empleadas». «Como quieras». Isabela se encogió de hombros, pero Sebastián notó algo parecido a alivio en su expresión. El dinero del matrimonio transformó el corazón de maíz en pocas semanas. Sebastián renovó la cocina, compró equipos nuevos y contrató a 2 cocineros más. Isabela aparecía ocasionalmente, siempre con excusas profesionales. «Solo quería ver cómo va la instalación del nuevo sistema de punto de venta», decía, pero se quedaba probando los platillos nuevos y haciendo sugerencias que, aunque Sebastián nunca lo admitiera, eran muy buenas. «¿Por qué no agregas una opción de menú degustación?», sugirió una tarde. «Los restaurantes de alta cocina lo están haciendo mucho en la zona». «Esto no es alta cocina», respondió Sebastián limpiando la plancha. «Es comida casera, tradicional». «Comida casera elevada», corrigió Isabela. «Hay diferencia. Tu mole tiene mejor sabor que el de cualquier restaurante caro que conozco». Sebastián la miró con curiosidad. Era la primera vez que la escuchaba hablar de comida con pasión real, no como una empresaria analizando un producto. «¿Cocinas?» Solía hacerlo. Isabela se sonrojó ligeramente, antes de que mi carrera se volviera tan demandante. «Mi abuela me enseñó algunas recetas básicas». «¿Qué tipo de recetas?» «Nada del otro mundo. Arroz con leche, flan, cosas simples». Isabela pareció darse cuenta de que estaba compartiendo demasiado. «Mejor me voy. Tengo una junta en 1 hora», pero empezó a llegar más temprano a casa. Sebastián la encontraba jugando ajedrez con Sofía o ayudándola con las tareas de matemáticas. Su hija parecía fascinada con Isabela, especialmente con sus historias del mundo empresarial. «¿En serio tienes empleados que solo hacen lo que tú les dices?», preguntó Sofía una noche durante la cena. «Bueno, es un poco más complicado que eso», rió Isabela. «Yo les digo qué necesitamos lograr y ellos me dicen cómo hacerlo. Es trabajo en equipo, como cuando papá y yo cocinamos juntos». «Exactamente como eso», Isabela miró a Sebastián. «Aunque tu papá es mejor chef que yo, jefa». «No creo eso». Sebastián sirvió más arroz en el plato de Isabela. «He visto cómo manejas a tus empleados cuando vienen aquí. Tienes su respeto genuino». Isabela pareció sorprendida por el cumplido. Las rutinas domésticas se volvieron naturales sin que ninguno se diera cuenta. Isabela comenzó a preparar café para todos en las mañanas. Sebastián le guardaba platos de comida del restaurante. Sofía empezó a incluir a Isabela en sus dibujos familiares, siempre con cabello perfectamente peinado y un teléfono en la mano. Todo cambió cuando Ricardo Mendoza apareció en el restaurante una tarde de jueves. «Sebastián, hermano», dijo con esa sonrisa falsa que Sebastián recordaba muy bien. «El lugar se ve increíble». «Ricardo», Sebastián no dejó de cortar verduras. «¿Qué quieres?» «Directo al grano, me gusta eso». Ricardo se sentó en la barra. «Quiero mi parte». «¿Tu parte de qué?» «Del restaurante. Éramos socios antes de que Carmen muriera, ¿recuerdas? Nunca firmamos papeles de disolución». Sebastián dejó el cuchillo. «Te fuiste cuando las cosas se pusieron difíciles. Dijiste que no querías perder dinero en un negocio sentimental. Pero ahora veo que conseguiste inversión, equipo nuevo, renovación completa, más personal». Ricardo miró alrededor con codicia. «Este lugar vale mucho más que antes. Quiero el 40% que me corresponde». «Vete de aquí, Ricardo». «No puedes echarme, hermano, tengo derechos legales. Si no llegamos a un acuerdo, tendré que demandar». Esa noche, Sebastián llegó a casa más callado que de costumbre. Isabela lo notó inmediatamente. «¿Qué pasó? ¿Te ves preocupado?» «Nada importante», mintió Sebastián. Pero Sofía, con esa capacidad de los niños para escuchar conversaciones de adultos, había oído todo cuando Ricardo habló por teléfono con su abogado afuera del restaurante. «Papá, ¿el señor Feo va a quitarnos el restaurante?», preguntó durante la cena. Sebastián dejó caer el tenedor. «¿Qué señor Feo?» «El que vino hoy». Escuché que hablaba por teléfono sobre abogados y demandas. Isabela se enderezó en su silla.
¿Alguien te está demandando? Es complicado. Sebastián suspiró. Mi ex socio quiere regresar ahora que el negocio está funcionando bien. ¿Tiene bases legales para hacerlo? Tal vez. Cuando Carmen murió, todo se volvió un caos. Es posible que algunos papeles quedaran sin firmar. Isabela no dijo nada más durante la cena, pero Sebastián la vio escribiendo mensajes en su teléfono. Al día siguiente, un abogado elegante apareció en el restaurante. Sebastián Herrera, soy el licenciado García. Isabela Castellanos me pidió que revisara su situación legal. Isabela no tenía por qué. Claro que tenía. Es su esposa y tiene interés en proteger las inversiones familiares. El abogado sonrió. He revisado los documentos que me envió. Su ex socio no tiene ningún derecho legal sobre este establecimiento. Los papeles de disolución se firmaron implícitamente cuando él abandonó el negocio, y usted asumió todas las deudas solo. ¿Estás seguro? Completamente. Si el señor Mendoza quiere proceder legalmente, estoy listo para representarlo sin costo. Esa noche, Sebastián encontró a Isabela en la cocina calentando leche para hacer chocolate caliente, algo que había empezado a hacer después de que Sofía le dijera que era su bebida favorita antes de dormir. Gracias, le dijo simplemente. ¿Por qué? Por el abogado, por proteger el restaurante, por cuidar lo que es importante para mí. Isabela se sonrojó concentrándose en revolver la leche. Solo protegía la inversión. Es lo lógico. No. Sebastián se acercó un poco. Fuiste más allá de lo lógico. Fuiste familiar. Isabela levantó la vista, y por un momento sus ojos se encontraron de una manera completamente diferente. No como socios comerciales o compañeros de casa, sino como algo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar. El chocolate está listo, susurró Isabela. Sí, respondió Sebastián, aunque ninguno de los dos se movió. Desde las escaleras, Sofía los observaba con una sonrisa sabia. Su plan de dibujar a Isabela con un corazón rosa en el pecho, en lugar del teléfono, había funcionado mejor de lo esperado. 6 meses después del matrimonio, la vida en las Lomas había encontrado un ritmo propio. Isabela ya no necesitaba excusas para visitar el Corazón de Maíz, y Sebastián había dejado de sorprenderse cuando la encontraba leyendo cuentos a Sofía antes de dormir. «Isa, ¿me puedes ayudar con mi proyecto de la escuela?», preguntó Sofía una tarde, usando el apodo que había inventado sin consultarle a nadie. «¿De qué es el proyecto?». Isabela dejó su laptop en la mesa del comedor. «Tengo que hacer un árbol genealógico de mi familia». Isabela se tensó. «Tal vez tu papá... Pero tú también eres mi familia ahora». Sofía la miró con esos ojos que no aceptaban mentiras. «¿Puedo poner tu foto junto a la de papá?». Isabela miró a Sebastián, quien estaba preparando la cena en la cocina abierta. Él asintió ligeramente. «Claro, princesa, pero también debes poner la foto de tu mamá Carmen. Ella siempre será tu mamá». «Lo sé», Sofía sonrió, «pero tú eres mi Isa. Es diferente». El restaurante prosperaba de formas que Sebastián nunca había imaginado. Isabela había sugerido discretamente agregar opciones vegetarianas y sin gluten, había conectado el lugar con aplicaciones de entrega y hasta había organizado una reseña en una revista gastronómica local. «No entiendo cómo nunca pensé en estas cosas», comentó Sebastián una noche mientras revisaban las ventas del día. «Porque eres chef, no empresario», respondió Isabela, revisando los números en su tablet. «Tienes el talento para crear, yo tengo el ojo para los negocios. Hacemos buen equipo, equipo». La palabra se quedó flotando entre ellos, cargada de un significado que ninguno quería examinar demasiado de cerca. Todo cambió una noche de febrero, cuando Sofía despertó con fiebre alta y dificultad para respirar. «Papá, me duele el pecho», lloró la niña, abrazándose a Sebastián. Isabela apareció en la puerta del cuarto de Sofía en pijama, con el cabello suelto por primera vez que Sebastián la veía. «¿Qué pasa? Tiene fiebre muy alta. Voy a llevarla al hospital». «Voy contigo». Isabela ya estaba buscando ropa en su armario. «No necesita...». «Sí, necesito». La firmeza en su voz no admitía discusión. «Es mi familia también». En el hospital el diagnóstico fue neumonía. No era grave, pero Sofía necesitaba quedarse internada por observación.
Isabela no se movió de la silla junto a la cama, ni siquiera cuando llegaron llamadas urgentes de su oficina. «Tienes trabajo», le dijo Sebastián durante la segunda noche. «El trabajo puede esperar». Isabela acarició la frente de Sofía dormida. Ella no. Fue durante la tercera noche, cuando Sofía despertó asustada por las pesadillas, que todo cambió. «Isa, ¿te vas a ir cuando me ponga mejor?», preguntó la niña con voz ronca. «¿Por qué preguntas eso?». «Porque todos se van. Mi mamá Carmen se fue. La nana que tuve antes se fue. Todos se van cuando me enfermo». Isabela sintió como si algo se rompiera dentro de su pecho. Miró a Sebastián, quien tenía lágrimas en los ojos. «Yo no me voy a ir», prometió Isabela, «no mientras tú me necesites». «¿Y si no te necesito, si ya soy grande?». Isabela sonrió a través de sus propias lágrimas. «Entonces me quedaré porque tú vas a querer que me quede. Esa es la diferencia». Esa noche, mientras Sofía dormía pacíficamente por primera vez en días, Sebastián e Isabela se quedaron despiertos en las sillas incómodas del hospital. «Nunca tuve miedo de perder a alguien así», confesó Sebastián en la oscuridad. «Ni siquiera con Carmen, porque entonces era joven y estúpido y creía que éramos invencibles. ¿Y ahora? Ahora sé lo rápido que se puede perder todo». Sebastián la miró. «Cuando vi a Sofía tan enferma, lo único que pensé fue que no podía dejarla sola otra vez. Pero no era solo por mí. Pensé en ti también, en cómo esto te afectaría». Isabela se limpió los ojos con el dorso de la mano. «Yo nunca había tenido miedo de perder a alguien, periodo. Siempre mantuve a todos a distancia. Era más seguro», pausó. «Pero estas últimas noches, viendo a Sofía enferma, sintiéndome completamente inútil, entendí por qué mi abuelo siempre decía que la familia no es sangre, sino elección». «¿Tu abuelo decía eso?». «Él me crió después de que mis padres murieran en un accidente. Tenía 8 años. Siempre me dijo que él me eligió todos los días y que yo también tenía que elegirlo a él». Isabela sonrió tristemente. «Creo que nunca entendí lo que significaba hasta ahora». Isabela... «No», ella lo interrumpió. «Déjame terminar. Yo elegí a Sofía desde esa primera noche, cuando me preguntó si la iba a querer, y la sigo eligiendo todos los días. Cuando le enseño matemáticas, aunque odio los números. Cuando le leo cuentos de princesas, aunque prefiero las biografías de empresarios. Cuando me preocupo por si comió suficientes verduras». Sebastián sintió algo cambiando en su pecho, algo que había mantenido cuidadosamente guardado. «¿Y a mí?», preguntó en voz tan baja que apenas se escuchó. Isabela lo miró directamente a los ojos. «A ti también te elijo, todos los días. Cuando guardo café extra porque sé que llegas cansado del restaurante. Cuando finjo que no me gusta tu música, pero subo el volumen cuando cocinas. Cuando me emociono más con el éxito de tu restaurante que con mis propios logros empresariales». El silencio se extendió entre ellos, cargado de admisiones que cambiaban todo. «¿Qué estamos haciendo?», susurró Sebastián. «No lo sé», admitió Isabela. «Pero sé que ya no se parece en nada a un matrimonio de conveniencia». «¿Te asusta?». «Me aterroriza». Isabela rió nerviosamente. «Nunca había sentido nada así. No sabía que existía. Yo tampoco pensé que podría volver a sentir algo así». Sebastián extendió su mano, diferente a lo que sentía por Carmen, pero igual de real. Isabela tomó su mano, y por primera vez en 6 meses, el contacto no fue accidental o práctico. «¿Qué hacemos ahora?». «No lo sé». Sebastián entrelazó sus dedos con los de ella. «Pero creo que ya no podemos fingir que esto es solo un contrato». Al día siguiente, Sofía recibió el alta médica. Durante el camino a casa, la niña observó a los adultos con curiosidad. «¿Ya se dijeron que se quieren?», preguntó de repente. Isabela se atragantó con su agua. Sebastián casi se sale del carril. «¿Qué?», preguntaron al unísono. «En las películas, cuando las personas se toman de la mano en el hospital y se ven como ustedes se vieron, es porque ya se dijeron que se quieren», explicó Sofía con la lógica aplastante de los 6 años. «Pero ustedes son medio lentos para estas cosas». Isabela y Sebastián se miraron por el espejo retrovisor y ambos comenzaron a reír. Una risa genuina, liberadora, que admitía lo que habían descubierto en la oscuridad del hospital. «Creo que tienes razón, princesa», dijo Isabela. «Somos medio lentos». «Está bien». Sofía se acomodó en su asiento.
Tengo tiempo para enseñarles. Esa noche, después de acostar a Sofía, Isabela y Sebastián se quedaron en la sala sin saber muy bien cómo proceder con esta nueva realidad. El contrato dice que no debería haber involucramientos emocionales, comentó Isabela. El contrato dice muchas cosas que ya no estamos cumpliendo, respondió Sebastián. ¿Cómo habitaciones separadas cuando tú has estado durmiendo en el sofá del cuarto de Sofía toda la semana? ¿Te molesta? Al contrario, Sebastián se acercó a ella en el sofá. Me gusta saber que estás cerca, que somos una familia de verdad. Isabela recostó su cabeza en el hombro de Sebastián y él la rodeó con su brazo. Era el primer contacto íntimo que tenían, y se sintió como llegar a casa. ¿Sabes qué es lo más raro?, murmuró Isabela. ¿Qué? Que ya no recuerdo cómo era mi vida antes de ustedes, como si esta hubiera sido siempre mi vida real, y todo lo anterior solo hubiera sido práctica. Sebastián besó su cabello suavemente. Yo sé exactamente a qué te refieres. Afuera, Las Lomas dormía en su perfección silenciosa, pero adentro de esa casa, 3 personas habían encontrado algo que ningún contrato podría haber garantizado. Una familia construida no por obligación o conveniencia, sino por la decisión diaria de elegirse mutuamente. Lo que ninguno de los dos sabía era que esta nueva felicidad estaba a punto de ser puesta a prueba de formas que no podían imaginar. La llamada llegó un martes por la mañana mientras Isabela revisaba reportes en su oficina. Su asistente entró con expresión sombría. Isabela, acaba de llamar el abogado de tu abuelo. Necesita verte urgentemente. 1 hora después, Isabela salía del despacho legal con una mezcla de dolor y confusión que no sabía procesar. Su abuelo había muerto durante la madrugada, de manera pacífica mientras dormía. La herencia era suya sin condiciones matrimoniales, tal como estaba estipulado en el testamento original. El funeral fue austero, como su abuelo hubiera querido. Sebastián y Sofía estuvieron a su lado durante toda la ceremonia, pero Isabela se sentía desconectada, como si estuviera viendo todo desde lejos. ¿Estás bien?, le preguntó Sebastián esa noche, encontrándola en el balcón mirando las luces de la ciudad. No lo sé, admitió Isabela. Se suponía que esto me haría libre, pero me siento vacía. El duelo es así. Es normal sentirse confundida. No es solo el duelo. Isabela se giró hacia él. Sebastián, técnicamente ya no necesito estar casada. El dinero es mío sin condiciones. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Por primera vez en meses, la realidad de su arreglo original regresó como una sombra fría. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Sebastián cuidadosamente. No lo sé. Isabela se abrazó a sí misma. Por primera vez en mi vida, no tengo un plan. Al día siguiente, mientras organizaba los papeles de su abuelo, Isabela encontró una carpeta marcada con su nombre. Adentro había documentos financieros que la hicieron palidecer. Su asistente había preparado un reporte detallado sobre Sebastián Herrera antes de que ella le propusiera matrimonio. El reporte incluía todo: sus deudas exactas, la situación legal del restaurante, incluso registros de sus búsquedas en Internet sobre Isabela Castellanos Fortuna y matrimonios de conveniencia México, realizadas días antes de su primera conversación en el café. Isabela sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Había sido todo calculado desde el principio. ¿La había investigado Sebastián tan minuciosamente como ella a él? Esa noche llegó tarde a casa, evitando deliberadamente la hora de la cena. Encontró a Sebastián y Sofía viendo una película en la sala, una escena doméstica perfecta que ahora le parecía una actuación ensayada. «Isa, ven a ver la película con nosotros», la llamó Sofía. Es de una princesa que se casa con un príncipe, pero después descubre que él la quiere de verdad. Las palabras de la niña fueron como una puñalada. Isabela murmuró una excusa y se refugió en su oficina. Durante los días siguientes, Isabela comenzó a distanciarse. Llegaba tarde, salía temprano, evitaba las comidas familiares. Sebastián notó el cambio inmediatamente. ¿Hice algo malo?, le preguntó una noche cuando ella rechazó su invitación a cenar. No, estoy ocupada con los asuntos de mi abuelo, mintió Isabela, sin poder mirarlo a los ojos. Isabela, habla conmigo.
Desde el funeral estás diferente. Solo necesito espacio para procesar todo. Isabela se dirigió hacia las escaleras. Es mucho cambio de una vez. Pero Sebastián no era tonto. Había notado cómo Isabela ya no lo tocaba casualmente, cómo evitaba quedarse a solas con él, cómo sus sonrisas parecían forzadas. Algo había cambiado y no sabía qué. La tensión llegó a su punto máximo cuando doña Elena, la madre de Carmen, apareció sin previo aviso un sábado por la mañana. «Sebastián, necesitamos hablar», anunció la mujer mayor, entrando a la casa como si fuera suya. «Doña Elena, qué sorpresa. Sofía, saluda a tu abuela». «Hola, abuela». Sofía corrió a abrazarla, pero Elena parecía tensa. «¿Dónde está tu nueva esposa?». La palabra sonó como si tuviera mal sabor. «Isabela está trabajando. ¿Gusta café?». «No vine de visita social, Sebastián. Vine porque me preocupa lo que le estás haciendo a mi nieta». Sofía dejó de jugar y prestó atención. Isabela, que había bajado por un vaso de agua, se detuvo en las escaleras al escuchar voces alteradas. «¿De qué habla, doña Elena?». «Me enteré de tu matrimonio de conveniencia». Elena habló con desdén. «¿En serio creíste que podías engañar a una niña de 6 años, haciéndole creer que tienes una familia real? Doña Elena, vendiste la estabilidad emocional de tu hija por dinero». La voz de la mujer se alzó. «Carmen debe estar revolcándose en su tumba viendo cómo comercializas su memoria». Isabela se quedó helada en las escaleras. Cada palabra de Elena confirmaba sus peores miedos. «Eso no es cierto». Sebastián trató de mantener la calma. «Sí, comenzó como un arreglo, pero...». «¿Pero qué? Ahora vas a decirme que es amor verdadero». Elena rió amargamente. «Por favor, Sebastián, esa mujer te compró una familia y tú se la vendiste». «Abuela, no es cierto». Sofía saltó defendiendo. «Isa sí nos quiere». «Ay, mi niña». Elena se arrodilló frente a Sofía. «Los adultos a veces fingen cosas por dinero. Pero no te preocupes, vine a llevarte conmigo. Ya no tienes que vivir en esta mentira. No quiero ir contigo. Quiero quedarme con papá e Isa». Isabela ya no pudo soportar más. Bajó las escaleras con paso firme. «Doña Elena, creo que está malentendiendo la situación». «Ah, sí». Elena se incorporó encarándola. «Entonces no es cierto que le pagaste $500,000 para que se casara contigo». Isabela se quedó sin palabras. La cifra exacta. Solo Sebastián y ella conocían esa cantidad. «¿Cómo?» «Tengo mis fuentes». Elena sonrió con crueldad. «También es mentira que investigaste todo sobre él antes de hacerle tu propuesta, que sabías exactamente cuánto dinero necesitaba y cuán desesperado estaba». Isabela sintió como si la hubieran abofeteado. Miró a Sebastián, quien la observaba con una expresión que nunca había visto antes. Dolor, traición, confusión. «¿Es cierto eso?», preguntó Sebastián en voz baja. «¿Sabías exactamente cuánto necesitaba antes de proponerme matrimonio?». Isabela abrió la boca, pero no salieron palabras. La verdad era complicada, matizada, pero bajo la mirada acusadora de todos, sonaba exactamente como Elena la estaba pintando, calculada y manipuladora. «Yo investigué porque necesitaba asegurarme de que fuera una situación legítima», tartamudeó Isabela. «Pero no fue manipulación, fue... ¿Fue qué?». Sebastián se acercó. «¿Fue casualidad que supieras exactamente qué botones presionar? ¿Que aparecieras justo cuando más desesperado estaba?». «No es así». Isabela sintió lágrimas de frustración. «Sí, investigué, pero después todo cambió, nosotros cambiamos». «¿Cambiamos?». Sebastián rió amargamente. «¿O simplemente te volviste mejor actriz?». «Papá». Sofía comenzó a llorar. «No le grites a Isa». Elena tomó a la niña en brazos. «Ven, mijita, vámonos de aquí. Deja que los adultos arreglen sus mentiras». «No quiero irme». Sofía se retorció en los brazos de su abuela. «Esta es mi casa y Isa es mi familia». Pero Elena ya se dirigía hacia la puerta, cargando a la niña que lloraba desesperadamente. «Espere», dijo Isabela, «no se lleve a Sofía. Ella no tiene la culpa de nada de esto». «Exactamente. Ella no tiene la culpa de que 2 adultos hayan jugado con su estabilidad emocional por dinero». Elena se giró en la puerta. «Sebastián, cuando decidas si quieres ser padre de verdad o seguir siendo actor pagado, ya sabes dónde encontrarnos».
La puerta se cerró con un golpe que resonó como un disparo. Isabela y Sebastián se quedaron solos en el silencio terrible que dejó atrás. Sebastián, déjame explicarte. ¿Explicar qué? Sebastián se pasó las manos por el cabello. Que todo fue una investigación de mercado, que calculaste exactamente cómo manipularme. No fue manipulación, sí, investigué, pero cualquier persona inteligente lo hubiera hecho antes de un matrimonio, incluso uno real. Pero este no era real, ¿verdad? Sebastián la miró con ojos que ella ya no reconocía. Para ti nunca fue real. Solo fuiste perfeccionando tu actuación. Eso no es cierto. Y lo sabes. Isabela sintió como si se estuviera ahogando. Lo que pasó en el hospital, lo que hemos construido estos meses. ¿Qué hemos construido, Isabela? Una mentira más elaborada. Una fantasía que te sirvió mientras necesitaste la herencia. Las palabras fueron como bofetadas. Isabela se dio cuenta de que nada de lo que dijera sonaría verdadero ahora. El daño estaba hecho. Si eso es lo que piensas de mí, susurró, entonces tal vez Elena tiene razón. Tal vez esto solo fue una transacción desde el principio. Tal vez sí. Sebastián se dirigió hacia las escaleras. Y tal vez es hora de que ambos dejemos de fingir que es algo más. Esa noche, Isabela se quedó despierta en su oficina, redactando papeles de divorcio. Si Sebastián creía que todo había sido calculación y mentira, entonces tal vez era mejor terminar antes de lastimar más a Sofía. Al día siguiente, dejó los documentos en el escritorio de la sala y se fue a su oficina sin desayunar. Era mejor acabar con la farsa de una vez. Pero mientras conducía hacia el trabajo, no pudo dejar de pensar en los ojos llorosos de Sofía, gritando que no quería irse, en los meses de felicidad genuina que habían vivido, en la sensación de haber encontrado finalmente un hogar. ¿Había sido todo una mentira? ¿O había algo real que valía la pena salvar? La respuesta llegaría demasiado tarde, cuando Sebastián encontrara los papeles de divorcio y asumiera que Isabela había tomado su decisión. Sebastián encontró los papeles de divorcio esa misma tarde, perfectamente ordenados, sobre el escritorio de roble de la sala. Su nombre escrito en letras elegantes en la portada le confirmó lo que había temido desde la confrontación con doña Elena. Isabela había tomado su decisión. Leyó los documentos con manos temblorosas. Todo estaba ahí. La disolución del matrimonio, una suma generosa para asegurar el futuro de Sofía, incluso la transferencia completa de la propiedad del restaurante a su nombre. Era generoso hasta el punto de ser insultante. ¿Así de fácil?, murmuró para sí mismo, dejando caer los papeles. Cuando Isabela regresó esa noche, encontró a Sebastián sentado a la mesa del comedor, con los documentos frente a él, y una expresión que ella no supo interpretar. «Veo que ya los encontraste», dijo Isabela, quitándose los zapatos en la entrada. «Muy eficiente», respondió Sebastián sin levantar la vista. «¿Ya tienes abogados listos también?» «Sebastián, no tienes que explicar nada». Él se levantó, evitando mirarla. «Entiendo perfectamente. El abuelo murió. Ya tienes tu herencia. Ya no necesitas este circo». Isabela sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Eso crees? ¿Que se trata del dinero? ¿No es así?» Sebastián finalmente la miró. «Los papeles hablan por sí solos, Isabela. Terminaste el trabajo. Ahora quieres cobrar y marcharte. Te estoy dando tu libertad». Isabela alzó la voz. «Después de lo que pasó ayer pensé que era lo que querías». «¿Libertad?» Sebastián rió amargamente. «¿Así le llamas? ¿Romper una familia es libertad? No somos una familia de verdad». Las palabras salieron antes de que Isabela pudiera detenerlas. «Eso quedó muy claro ayer. Todo fue un error desde el principio». El silencio que siguió fue ensordecedor. Sebastián la miró como si fuera una extraña. «Tienes razón», dijo finalmente. «Fue un error. Uno muy costoso». Isabela sintió como si algo se rompiera definitivamente en su pecho. «Sebastián, yo no quise decir...» «Sí quisiste». Él recogió los papeles. «Y está bien. Al menos ahora sabemos dónde estamos parados». Durante los días siguientes, la casa se llenó de un silencio tóxico. Isabela se marchaba antes del amanecer y regresaba después de la medianoche. Sebastián se refugiaba en el restaurante, trabajando hasta el agotamiento para no pensar.
Pero era la ausencia de Sofía la que más dolía. La casa se sentía vacía sin sus risas, sin sus preguntas constantes, sin sus dibujos pegados en el refrigerador. Isabela había quitado discretamente las fotos familiares de las repisas, pero las marcas en la pared, donde habían estado, parecían acusarla constantemente. El miércoles por la noche, Isabela encontró a Sebastián durmiendo en el sofá de la sala, rodeado de papeles del restaurante. Se veía agotado, derrotado. Por un momento, consideró despertarlo, llevarlo a su cuarto, cuidarlo como habían aprendido a cuidarse mutuamente. Pero se detuvo. Ya no tenía derecho a esos gestos. En lugar de eso, le puso una manta encima y se retiró a su cuarto, donde se quedó despierta hasta el amanecer preguntándose cómo habían llegado a esto. El viernes, Sebastián tomó una decisión. No podía seguir viviendo en esa tensión, fingiendo normalidad cuando todo se estaba desmoronando. Preparó una maleta con lo esencial y esperó a que Isabela llegara. Ella apareció a las 11 de la noche, sorprendida de encontrarlo despierto. ¿Te vas?, preguntó notando la maleta junto a la puerta. Creo que es lo mejor. Sebastián no la miró. Podemos finalizar el divorcio con los abogados. No necesitamos torturarnos más. Isabela sintió pánico. Una cosa era planear la separación en abstracto, otra muy diferente era verlo realmente marchándose. ¿A dónde vas a ir? Con doña Elena por ahora. Hasta que pueda buscar un departamento para Sofía y para mí. ¿Y el restaurante? Seguirá funcionando. Tengo buenos empleados. Sebastián tomó la maleta. Tu abogado puede contactar al mío para los detalles finales. Sebastián, espera. Isabela se acercó, pero él se detuvo sin voltearse. Así vamos a terminar, sin siquiera intentar hablar. ¿Hablar de qué, Isabela? Sebastián se giró y ella vio que tenía los ojos rojos. De cómo fingiste quererme, de cómo le hiciste creer a una niña de 6 años que tenía una madre nueva solo para abandonarla cuando ya no te convino. Yo nunca quise lastimar a Sofía, pero lo hiciste. La voz de Sebastián se quebró. Y lo peor es que yo te ayudé. Dejé que se encariñara contigo sabiendo que esto era temporal. No era temporal para mí, Isabela susurró. Nada de esto era temporal para mí. Entonces, ¿por qué los papeles de divorcio? ¿Por qué huir en lugar de pelear por nosotros? Isabela se quedó callada. ¿Cómo explicarle que había estado aterrorizada de que él la viera como Elena la había pintado? Que prefirió destruir todo antes de arriesgarse a que él la rechazara por completo. Porque pensé que era lo que querías, mintió. Después de lo que dijo Elena, después de cómo me miraste, te miré así porque me dolió descubrir que habías investigado todo sobre mí. Sebastián dejó caer la maleta. Pero eso no significa que quería que te fueras. Significa que necesitaba entender por qué lo hiciste. ¿Y ahora ya no importa? Sebastián la miró por un largo momento. En sus ojos, Isabela vio todo lo que habían perdido. Las mañanas compartiendo café, las noches ayudando a Sofía con la tarea, los momentos robados de intimidad que habían crecido entre ellos sin que se dieran cuenta. Tal vez sí importa, admitió, pero ya es demasiado tarde. Hay demasiado daño, demasiadas palabras que no podemos retirar. No es demasiado tarde. Isabela se acercó más. Podemos arreglar esto, podemos traer a Sofía de vuelta, podemos intentar... ¿Intentar qué? ¿Fingir que confiamos el uno en el otro? Sebastián negó con la cabeza. Isabela, ya no sé qué es real contigo. Y claramente tú tampoco confías en mí. Si no hubieras preparado el divorcio sin siquiera hablar conmigo primero. Isabela se dio cuenta de que tenía razón. En lugar de luchar por lo que habían construido, había huido a la primera dificultad, como siempre había hecho en su vida. Tienes razón, admitió. Soy una cobarde. Siempre lo he sido. No eres cobarde, Sebastián suspiró. Estás asustada. Los dos estamos asustados, pero el miedo nos está destruyendo. Se quedaron parados en la entrada, con 2 años de matrimonio y 6 meses de amor verdadero colgando en el aire entre ellos. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Isabela. No lo sé. Sebastián recogió su maleta otra vez. Pero no puedo seguir así. Y Sofía no se merece vivir en medio de nuestra incertidumbre.
Isabela lo vio caminar hacia la puerta y sintió como si estuviera viendo desaparecer su única oportunidad de felicidad real. Sebastián, lo llamó cuando él tenía la mano en la manija. Sí, para que sepas, investigarte fue la decisión más inteligente y al mismo tiempo más estúpida que he tomado en mi vida. Él se giró, confundido. ¿Por qué? Porque me permitió encontrarte. Isabela sonrió tristemente. Pero también me impidió confiar en que lo que construimos era real. Sebastián la miró por última vez, memorizando su rostro. Ojalá hubiéramos podido confiar el uno en el otro cuando importaba. La puerta se cerró con un sonido final que resonó por toda la casa vacía. Isabela se quedó sola en el silencio, rodeada de los fantasmas de una familia que había tenido y perdido en el espacio de 6 meses. Afuera, Sebastián se sentó en su auto por 10 minutos, esperando que ella saliera corriendo detrás de él. Pero la puerta nunca se abrió. Ninguno de los dos sabía que Sofía, desde el cuarto de su abuela, había estado rogando todas las noches para que sus 2 personas favoritas dejaran de ser tontos y se dieran cuenta de que se querían. Tampoco sabían que la respuesta a sus problemas estaba esperándolos en una carta que aún no habían encontrado, escrita por un anciano sabio que había entendido mejor que ellos mismos lo que realmente necesitaban. Pero esa revelación tendría que esperar hasta que ambos tocaran fondo lo suficiente como para estar listos para la verdad. 3 días después de que Sebastián se marchara, Isabela recibió una llamada de la maestra de Sofía. «Señora Castellanos, necesito hablar con usted. Sofía no ha hecho la tarea en toda la semana, y hoy se puso a llorar cuando le preguntamos por su proyecto familiar». Isabela sintió como si le clavaran un cuchillo en el pecho. ¿Puedo hablar con ella? Por supuesto. De hecho, me pidió específicamente que le llamara a usted, no a su papá. Cuando escuchó la vocecita de Sofía al teléfono, Isabela tuvo que morderse el labio para no llorar. «Isa, puedes venir por mí. No quiero quedarme en casa de la abuela. Huele raro y no me deja poner mis dibujos en la pared. Sofía, mi amor, no puedo. Tu papá y yo, las cosas son complicadas ahora. ¿Es porque se pelearon? Los adultos se pelean a veces, pero después se perdonan. La maestra nos explicó eso». Isabela cerró los ojos. La sabiduría infantil podía ser tan cruel como reconfortante. «A veces las peleas de los adultos son más complicadas, princesa. Pero tú me prometiste que no te ibas a ir». La voz de Sofía se quebró. «Dijiste que te quedarías mientras yo te necesitara. Y te necesito, Isa. Te necesito mucho». Isabela tuvo que colgar porque no podía hablar sin llorar. Esa noche, por primera vez en días, se permitió caminar por la casa recordando. Entró al cuarto de Sofía, todavía decorado con colores rosa y morado. En el escritorio pequeño encontró un dibujo que la niña había dejado. 3 figuras tomadas de la mano bajo un sol amarillo brillante. En la parte inferior, con letras torcidas, decía: «Mi familia que se quiere mucho». Isabela se quebró completamente. Al día siguiente, era sábado. Isabela sabía que Sebastián estaría en el restaurante, como siempre hacía los fines de semana. Decidió ir a buscarlo. Tal vez Sofía tenía razón. Tal vez los adultos podían pelear y después perdonarse. Encontró el corazón de maíz más lleno que nunca. Sebastián había agregado mesas en la terraza y el lugar rebosaba de familias disfrutando del fin de semana. Pero cuando lo vio trabajando en la cocina, notó las ojeras, la forma en que sus movimientos parecían automáticos, sin la pasión que siempre había tenido. «Señora Castellanos», uno de los meseros la reconoció. «¿Gusta una mesa?» «No, solo...» «¿Puedes decirle a Sebastián que estoy aquí?» Pero Sebastián ya la había visto. Salió de la cocina limpiándose las manos en el delantal, con una expresión cuidadosamente neutral. «Isabela, ¿qué necesitas?» «Hablar contigo, por favor». Sebastián dudó. Luego le hizo una seña para que lo siguiera a la pequeña oficina en la parte trasera del restaurante. «¿Cómo está Sofía?», fue lo primero que preguntó Isabela una vez que estuvieron solos. «Triste, confundida, pregunta por ti todos los días». Sebastián se recargó contra el escritorio. «Doña Elena dice que se le pasará, pero tú no lo crees». «Creo que le rompimos el corazón», admitió Sebastián,
y no sé cómo arreglar eso. Isabela respiró profundo. Era ahora o nunca. Sebastián, sobre los papeles de divorcio, yo no quería firmarlos. Entonces, ¿por qué los preparaste? Porque tenía miedo. Isabela se sentó en la silla frente a él. Cuando Elena dijo todas esas cosas, cuando vi cómo me mirabas, pensé que ya habías decidido que todo había sido una mentira. Pensé que si te daba una salida fácil, al menos podríamos terminar sin odiarnos más. Más, Isabela, yo nunca te odié, pero ya no confiabas en mí. Sebastián se pasó las manos por el cabello. Tienes razón. Cuando supe que habías investigado todo sobre mí, me sentí manipulado, como si hubieras aprovechado mi desesperación. Y tal vez lo hice. Isabela lo miró directamente. Al principio sí fue calculado. Necesitaba un esposo. Tú necesitabas dinero. Parecía perfecto. ¿Al principio? Al principio. Isabela se levantó, acercándose a él. Pero después... Sebastián, tú recuerdas exactamente cuándo dejó de sentirse como un contrato para ti. Sebastián la miró, confundido por la pregunta. Creo que fue la primera vez que te vi leerle un cuento a Sofía. Estabas haciendo voces diferentes para cada personaje y ella se reía tanto que casi se cae de la cama. Ahí me di cuenta de que no eras solo una empresaria fría. Eras alguien a quien podría llegar a querer. Para mí fue cuando encontraste a Sofía llorando porque había reprobado un examen de matemáticas. Isabela sonrió tristemente. Te sentaste con ella por 3 horas, explicándole los problemas una y otra vez, sin perder la paciencia ni una sola vez. Ahí supe que no habías aceptado casarte conmigo solo por dinero. Realmente querías proteger a tu hija. Se quedaron en silencio, recordando esos momentos que habían marcado el cambio en sus sentimientos. Entonces, ¿qué somos, Isabela? 2 personas que se manipularon mutuamente y después se enamoraron por accidente. Tal vez. Isabela rió a pesar de las lágrimas. ¿Es eso tan terrible? No lo sé. Sebastián se acercó más. Pero sé que extraño despertar y saber que estás en la casa. Extraño que me corrijas cuando le pongo demasiada sal a la comida. Extraño verte jugar con Sofía como si fueras su madre de verdad. Yo extraño que me guardes café por las mañanas. Extraño escucharte cantar mientras cocinas. Extraño sentir que tengo una familia. Isabela extendió su mano hacia él. Sebastián, ¿crees que podríamos intentar otra vez? Pero esta vez siendo honestos el uno con el otro. Sebastián tomó su mano, pero su expresión siguió siendo cautelosa. ¿Qué pasaría la próxima vez que algo se ponga difícil? ¿Volverías a huir? No lo sé, admitió Isabela, pero me gustaría la oportunidad de demostrar que puedo quedarme y pelear. ¿Y si descubrimos que realmente fuimos solo una ilusión? ¿Que lo que sentimos fue solo conveniencia disfrazada de amor? Entonces al menos lo sabremos. Isabela apretó su mano. Pero Sebastián, ¿no crees que vale la pena averiguarlo? ¿Por Sofía, si no por nosotros? Antes de que Sebastián pudiera responder, tocaron la puerta de la oficina. Disculpe, chef, entró uno de los meseros. Hay una niña aquí que dice ser su hija y que quiere hablar con usted. Está con una señora mayor que se ve muy molesta. Sebastián e Isabela se miraron alarmados. Salieron corriendo hacia el comedor principal, donde encontraron a Sofía parada junto a una mesa, con doña Elena tratando de tomarla del brazo. «¡Sofía!», exclamó Sebastián. «¿Qué haces aquí?» «Papá, Isa». La niña corrió hacia ellos. «Sabía que estaban juntos. Se escondieron de mí». «Sofía, no nos escondimos». «Sí lo hicieron». Sofía los miró con esos ojos que veían demasiado. «Pero yo sé que ustedes se quieren. Lo sé porque cuando piensan que nadie los ve, se miran como en las películas». Doña Elena se acercó con expresión severa. «Sebastián, esta niña se escapó de la casa. Cuando me di cuenta ya había tomado un taxi para acá». «¿Un taxi? ¿Te das cuenta del peligro? ¿Cómo conseguiste dinero para el taxi?», preguntó Isabela, arrodillándose frente a Sofía. «Rompí mi cochinito», confesó la niña. «Tenía que venir a arreglar las cosas porque ustedes son muy lentos para esto». A pesar de la tensión, Isabela no pudo evitar sonreír. «¿Y qué venías a arreglar exactamente?». «Que ustedes se dijeron cosas feas cuando estaban tristes, pero que en realidad se quieren mucho». Sofía habló con la seriedad de una adulta. «La maestra dice que eso pasa a veces.
Las personas que se quieren se lastiman sin querer cuando están asustadas. Sebastián e Isabela se miraron por encima de la cabeza de la niña. ¿Y tú cómo sabes que nos queremos?, preguntó Sebastián. Porque, papá, tú guardas la foto donde Isa me está enseñando a hacer galletas en tu cartera. La vi cuando pagaste la cena el otro día. Sofía lo miró con una sonrisa sabia. Y porque, Isa, tú todavía traes el collar que yo te regalé, aunque ya no vivimos juntos. Isabela se llevó la mano al cuello, donde efectivamente llevaba la cadena con un dije de corazón que Sofía le había dado por su cumpleaños de familia. Además, continuó Sofía, cuando pregunto por uno al otro se le pone cara triste, y cuando están juntos como ahora, se ven felices otra vez. Doña Elena escuchaba con expresión cada vez más suavizada. Sofía tiene razón, dijo finalmente. He estado viendo cómo han estado estos días y todos están miserables. Doña Elena... No, Sebastián, déjame terminar. Elena se acercó a Isabela. Tal vez te juzgué muy duramente. He visto cómo mi nieta habla de ti, y una niña de 6 años no puede fingir ese tipo de cariño. Isabela sintió lágrimas en los ojos. Doña Elena, yo de verdad quiero a Sofía y quiero a Sebastián. Sé que comenzó como un arreglo, pero se convirtió en algo real, terminó Elena. Lo veo en sus ojos, los dos. Sofía aplaudió. Ven, les dije que la abuela era inteligente. En ese momento uno de los empleados del restaurante se acercó corriendo. Chef, disculpe la interrupción, pero llegó una carta urgente para la señora Castellanos. El mensajero dice que es del despacho de abogados de su abuelo. Isabela tomó el sobre con curiosidad. Reconoció inmediatamente la letra elegante de su abuelo en el exterior. Para Isabela, Sebastián y Sofía. Para abrir juntos. ¿Dice que es para los 3? Preguntó Sebastián. Eso dice. Isabela miró el sobre. ¿La abrimos? Sebastián asintió. Se sentaron en una mesa del restaurante, con Sofía entre ellos y doña Elena observando con curiosidad. Isabela abrió el sobre y desplegó varias hojas de papel. Es la letra de mi abuelo, murmuró. Dice, mi querida Isabela, Sebastián y mi nueva bisnieta Sofía. Isabela comenzó a leer en voz alta. Si están leyendo esta carta juntos, significa que su matrimonio ha enfrentado su primera crisis real. Si están leyendo esto separados, bueno, esperemos que no sea así. Isabela, te conozco mejor de lo que crees. Sé que investigaste a Sebastián antes de proponerle matrimonio, igual que yo investigué a él después de que me contaras sobre su existencia. Sí, querida, tengo mejores espías que tú. Sebastián, también sé que investigaste a Isabela antes de aceptar su propuesta. Un hombre responsable siempre investiga antes de tomar decisiones que afectan a su hija. Lo que ninguno de los dos sabe es que yo orquesté su encuentro. ¿Recuerdan la cena de negocios en el restaurante, Isabela? Yo sugerí ese lugar específico después de que mis investigadores me confirmaran que Sebastián Herrera era exactamente el tipo de hombre que necesitabas. Honesto, trabajador, buen padre, y con suficientes problemas financieros como para considerar seriamente tu propuesta, pero no tantos como para que fuera solo por dinero. Sebastián, ¿recuerdas que ese día tuviste cancellaciones inesperadas de 2 grupos grandes? Mis abogados se encargaron de eso. Necesitaba que tuvieras tiempo para atender personalmente a Isabela. Los manipulé a ambos, sí, pero solo para darles la oportunidad de conocerse. Lo que construyeron después fue completamente real. Isabela, nunca necesitaste casarte para obtener la herencia. Ese fue solo mi método para obligarte a buscar una familia. Has estado tan concentrada en el trabajo que olvidaste que el dinero sin amor no vale nada. Sebastián, además de los 500,000 pesos del matrimonio, he establecido un fondo de 5 millones para expandir tu restaurante y otro fondo de 3 millones para la educación de Sofía. Pero todo esto viene con una condición. Solo pueden acceder a estos fondos si permanecen casados por amor verdadero, no por conveniencia. ¿Cómo sabré si es amor verdadero? Simple. Si están leyendo esta carta juntos, después de haber superado su primera crisis real, entonces ya lo saben ustedes mismos. Con todo mi amor y mis mejores manipulaciones, abuelo Eduardo P. D. Sofía,
Si estás escuchando esto, dale un abrazo a tus padres de mi parte. Ellos te necesitan tanto como tú los necesitas a ellos. Un silencio absoluto siguió a la lectura. Isabela, Sebastián y hasta doña Elena se quedaron boquiabiertos. ¿Tu abuelo nos puso una trampa?, preguntó Sebastián finalmente. Aparentemente, Isabela rió entre lágrimas. Nos manipuló para que nos conociéramos y después nos dejó que nos enamoráramos por nuestra cuenta. Eso es muy inteligente, exclamó Sofía. El abuelito Eduardo era como Cupido, pero más listo. Sebastián tomó la mano de Isabela. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? Significa que fuimos dos tontos que casi perdemos lo mejor que nos había pasado por orgullo y miedo. Isabela apretó su mano. Significa que el viejo manipulador de mi abuelo nos conocía mejor que nosotros mismos. Significa que tenemos una segunda oportunidad. Sebastián la miró a los ojos. Si la queremos. Yo la quiero. Isabela no dudó. ¿Tú? La quiero. Sebastián sonrió por primera vez en días, pero esta vez sin secretos, sin manipulaciones, sin huir cuando las cosas se pongan difíciles. Sin huir, prometió Isabela. Te elijo, Sebastián Herrera. Cada día, sin contratos, sin condiciones, solo porque te amo. Y yo te elijo a ti, Isabela Castellanos. A ti y a nuestra familia rara y complicada y perfecta. Sofía aplaudió tan fuerte que todo el restaurante volteó a verlos. Ya era hora. Ahora podemos volver a casa todos juntos. Doña Elena se acercó y puso una mano en el hombro de Isabela. Bienvenida a la familia, hija. De verdad esta vez. Esa noche, cuando estuvieron de vuelta en las lomas, Isabela encontró el contrato matrimonial original en un cajón de su escritorio. Sin ceremonia, lo rompió en pedazos frente a Sebastián. Ya no lo necesitamos, dijo. Nunca lo necesitamos realmente. Solo necesitábamos tiempo para descubrir que lo que buscábamos ya estaba aquí. Sebastián la tomó en sus brazos. Desde su cuarto, Sofía sonrió satisfecha. Su plan de dibujar corazones rosas había funcionado mejor de lo esperado. Y el abuelo Eduardo, donde quiera que estuviera, probablemente también estaba sonriendo. Al día siguiente organizarían una nueva ceremonia, esta vez por amor verdadero. Pero esa noche simplemente se quedaron en casa, siendo la familia que habían estado destinados a ser desde el principio. 2 años habían pasado desde aquella carta que cambió todo, desde la noche en que 3 corazones rotos decidieron sanar juntos en lugar de por separado. Isabela despertó esa mañana de sábado con el aroma familiar de canela y vainilla flotando desde la cocina. Una sonrisa se dibujó en sus labios antes de abrir completamente los ojos. Sebastián estaba preparando hot cakes, lo que significaba que era un día especial, o que simplemente había decidido consentir a la familia. «Buenos días, dormilona». Sebastián apareció en la puerta del cuarto con una taza de café preparado exactamente como a ella le gustaba. Sofía ya está despierta y ayudando en la cocina, ayudando o causando desastres. Isabela se incorporó, aceptando el café con un beso de buenos días que ya se había vuelto tan natural como respirar. Un poco de ambas, pero Diego está supervisando, así que todo está bajo control. Diego. Isabela sonrió al pensar en el pequeño de 4 años que habían adoptado 8 meses atrás. Encontrarlo había sido una sorpresa, uno de esos giros del destino que ya habían aprendido a aceptar con gratitud. Sofía había insistido desde el principio en que necesitaba un hermano menor, y cuando conocieron a Diego en el centro de adopción, supieron inmediatamente que pertenecía con ellos. «Isa, papá, vengan rápido». La voz de Sofía llegó desde la planta baja. Diego puso demasiada harina y ahora parece que nevó en la cocina. Isabela y Sebastián intercambiaron una mirada divertida. Sus mañanas de sábado habían cambiado drásticamente en los últimos años, pero no cambiarían ni un segundo de este caos amoroso. Bajaron juntos para encontrar la cocina efectivamente cubierta de harina, con Diego parado en una silla, con las manos completamente blancas y una expresión de inocencia absoluta. «No fui yo», declaró inmediatamente, señalando a Sofía. «Ella me dijo que pusiera un poquito más». «Dije un poquito, no que vaciaras toda la bolsa». Sofía tenía harina hasta en las pestañas, pero estaba riendo.
Pero se ve divertido, ¿verdad? El corazón de maíz se había expandido exactamente como el abuelo Eduardo había planeado. Ahora ocupaba todo un edificio en el centro histórico, con el restaurante original en la planta baja, un centro de clases de cocina en el segundo piso y oficinas para la nueva fundación que Isabela había creado para apoyar a pequeños restaurantes familiares en toda Latinoamérica. Sebastián había publicado Sabores de casa, recetas que unen familias, un libro de cocina que combinaba recetas tradicionales con técnicas modernas y que había llegado a la lista de bestsellers. Pero lo que más le enorgullecía era que cada receta venía con una pequeña historia familiar, muchas de ellas protagonizadas por Sofía y Diego, aprendiendo a cocinar. «Papá, ¿ya podemos poner el chocolate en los hot cakes?», preguntó Diego subiendo y bajando en la silla con impaciencia. «Claro, campeón. Pero primero tenemos que limpiar este desastre». Sebastián le dio una toalla húmeda. «En la cocina siempre limpiamos mientras trabajamos, como en el restaurante», asintió Diego solemnemente. Para él, las reglas del restaurante eran prácticamente mandamientos sagrados. Isabela observaba la escena mientras preparaba jugo de naranja, maravillándose de cómo algo que había comenzado como una transacción fría se había convertido en estos momentos de felicidad cotidiana. Su empresa tecnológica seguía creciendo, pero ya no era lo único que la definía. Ahora era madre, esposa, y había descubierto que ser ambas cosas la hacía mejor en ambos roles. «Oigan, ¿saben qué día es hoy?», preguntó Sofía de repente, con esa sonrisa traviesa que generalmente significaba que había estado planeando algo. «Sábado», respondió Sebastián volteando un hot cake perfectamente dorado. «No, papá, es el aniversario de cuando Isa se mudó con nosotros». Sofía sacó un papel doblado de su bolsillo. «Hice algo especial». Desplegó un dibujo nuevo, pero este era diferente a sus obras habituales. Mostraba 4 figuras: Sebastián cocinando, Isabela con su laptop, Sofía leyendo un libro y Diego jugando con bloques. Pero lo más notable era que todos estaban dentro de un corazón gigante, y encima había escrito con su mejor letra: «Mi familia que se eligió». «¿Ven? Ya no puse que nos queremos mucho», explicó Sofía. «Ahora puse que nos elegimos, porque el abuelo Eduardo me explicó en su carta que eso es más importante». Isabela sintió las lágrimas familiares que siempre llegaban cuando Sofía mostraba esa sabiduría que parecía demasiado grande para sus 8 años. «Es perfecto, mi amor». Isabela la abrazó. «Exactamente perfecto. Y miren esto». Sofía corrió hacia el refrigerador y regresó con una foto. Doña Elena me ayudó a imprimirla. Era una foto de los 4 en el parque la semana anterior. Diego estaba en los hombros de Sebastián, Sofía colgaba del brazo de Isabela, y todos estaban riendo por algo que ni siquiera recordaban. Pero la felicidad en sus rostros era evidente e incuestionable. «Para el álbum familiar», anunció Sofía, «porque ahora tenemos muchas fotos felices». Después del desayuno, mientras los niños jugaban en el jardín trasero, Isabela y Sebastián se quedaron en la cocina, limpiando juntos, una rutina que se había vuelto sagrada para ellos. Era en estos momentos silenciosos donde a menudo tenían sus conversaciones más importantes. «¿En qué piensas?», preguntó Sebastián, notando la expresión contemplativa de Isabela. «En lo diferente que es todo». Isabela enjuagó un plato. «Hace 2 años mi mayor preocupación era una presentación para inversionistas. Ahora me preocupo por si Diego está comiendo suficientes verduras y si Sofía está contenta en su nueva escuela. ¿Te arrepientes? ¿Estás loco?». Isabela se giró hacia él. «Sebastián, nunca fui realmente feliz antes de ustedes. Exitosa, sí, pero no feliz. No sabía la diferencia hasta que la tuve». Sebastián la abrazó por detrás, mirando por la ventana hacia el jardín donde Sofía le estaba enseñando a Diego a plantar flores. «A veces me pregunto qué hubiera pasado si tu abuelo no hubiera intervenido. Probablemente hubiéramos seguido nuestras vidas separadas, siendo funcionales pero incompletos». Isabela se recargó contra él. «Él sabía lo que necesitábamos antes de que nosotros lo supiéramos. ¿Crees que desde el cielo se siente orgulloso de su obra?». «Estoy segura», Isabela rió. «Probablemente está planeando cómo conseguirle novia a Diego cuando crezca». Esa tarde visitaron el cementerio, como hacían cada mes.
Era importante para ellos que los niños conocieran las historias de quienes vinieron antes. Carmen, que había amado tanto a Sebastián, que su amor había creado a Sofía. El abuelo Eduardo, que había sido lo suficientemente sabio para manipular a dos personas tercas hacia la felicidad. «Mami Carmen, trajimos flores nuevas», le dijo Sofía a la lápida, colocando un ramo de margaritas. «E Isa te trajo una foto nuestra para que veas cómo estamos creciendo». Isabela había comenzado esta tradición el año anterior, llevando fotos familiares para compartir con Carmen. Había sido idea de Sebastián, quien insistía en que Carmen seguía siendo parte de su familia extendida. «Abuelo Eduardo, yo soy Diego», anunció el pequeño, poniendo una flor mal cortada del jardín sobre la tumba. «Sofía dice que tú ayudaste a hacer nuestra familia. Gracias». Durante el camino de regreso, Isabela manejó mientras Sebastián leía un cuento a los niños en el asiento trasero. Era otro de esos momentos ordinarios que se habían vuelto extraordinarios simplemente porque los compartían. Su teléfono sonó con un mensaje. Era de doña Elena, quien ahora era oficialmente la abuela de todos. «Domingo familiar en mi casa, haré mole». Isabela sonrió. Elena se había convertido en una de sus mejores amigas, y sus domingos familiares eran sagrados para todos. Esa noche, después de acostar a los niños, Isabela y Sebastián se sentaron en su balcón con una copa de vino, mirando las luces de la ciudad que se extendía ante ellos. «¿Sabes qué me dijo Sofía hoy mientras plantábamos las flores?», comentó Sebastián. «¿Qué te dijo?» «Que quiere ser chef como yo cuando crezca, pero también empresaria como tú. Dice que va a abrir un restaurante en la Luna, para que la gente del espacio también pueda comer comida rica». Isabela rió. «Suena como un plan sólido. Ya está pensando en mercados no explorados. Y Diego dice que va a ser su asistente, porque ya sabe mezclar ingredientes. Nuestros hijos van a conquistar el mundo». Isabela se acurrucó contra Sebastián. «O al menos el sistema solar». Se quedaron en silencio cómodo, cada uno perdido en sus propios pensamientos, pero conectados por la presencia del otro. «Isabela», dijo Sebastián finalmente. «¿Sai? ¿Alguna vez te preguntas cómo sería nuestra vida si hubiéramos tenido una historia de amor normal? ¿Si nos hubiéramos conocido en circunstancias normales?» Isabela consideró la pregunta. «Creo que no hubiéramos funcionado. Yo era demasiado cerrada, demasiado enfocada en protegerme. Tú estabas demasiado herido, demasiado concentrado en ser solo papá. Necesitábamos la excusa del contrato para bajar nuestras defensas». «Tienes razón», Sebastián besó su cabeza. «Necesitábamos la presión de fingir para descubrir quiénes realmente podíamos ser juntos». Además, Isabela sonrió. «Nuestros hijos tendrán la mejor historia de amor de los padres para contar. ¿Cómo se conocieron papá y mamá? Bueno, fue un matrimonio arreglado por un abuelo manipulador, pero resultó ser amor verdadero. Mucho mejor que nos conocimos en una aplicación de citas». Isabela se levantó y extendió su mano hacia Sebastián. «Ven, quiero mostrarte algo». Lo guió hacia su oficina, donde abrió el cajón inferior de su escritorio y sacó una carpeta. «¿Qué es eso?» «Los documentos originales de nuestra investigación mutua». Isabela abrió la carpeta. «Tu reporte sobre mí, mi reporte sobre ti, nuestro contrato matrimonial original». Sebastián tomó los papeles, mirándolos como artefactos de una vida anterior. «¿Por qué los guardaste?» «Para recordarme que a veces las mejores cosas de la vida comienzan con las peores razones». Isabela tomó los documentos. «Pero ya no los necesito». Caminó hacia la chimenea y encendió el fuego. Uno por uno, alimentó las llamas con cada papel. «Adiós a la Isabela que tenía miedo de amar», dijo, quemando su investigación sobre él. «Adiós al Sebastián que creía que no merecía una segunda oportunidad», añadió él quemando su investigación sobre ella. «Que adiós al contrato que nos juntó pero que ya no define quiénes somos», dijeron al unísono, soltando el último papel. Mientras las llamas consumían los documentos, Isabela se giró hacia Sebastián. «¿Sabes qué quiero hacer ahora?» «¿Qué?» «Escribir nuestra historia real, la versión verdadera. Para Sofía y Diego, para cuando sean grandes y quieran saber cómo dos personas rotas encontraron la manera de sanarse mutuamente». «Me gusta esa idea». Sebastián la abrazó.
¿Cómo empezaría? Isabel la pensó por un momento, mirando las cenizas en la chimenea. Había una vez un chef que había perdido su fe en el amor y una empresaria que nunca había creído en él. El destino, con la ayuda de un abuelo sabio, los puso en el mismo lugar en el momento perfecto. Y aunque comenzaron fingiendo ser una familia, terminaron descubriendo que la familia no es algo en lo que naces, sino algo que construyes día a día, elección tras elección, hasta que ya no puedes imaginar la vida de otra manera. Perfecto, Sebastián sonrió. ¿Y cómo terminaría? Isabella lo miró a los ojos, viendo en ellos todo el futuro que habían construido juntos. Más aventuras familiares, más desayunos caóticos, más noches tranquilas en el balcón, más años de elegirse mutuamente cada día. Y vivieron felices para siempre no porque fuera fácil, sino porque decidieron que valía la pena el trabajo. Porque aprendieron que el amor verdadero no es encontrar a alguien perfecto, sino encontrar a alguien que hace que quieras ser la mejor versión de ti mismo. Y sobre todo, porque entendieron que la familia que eliges puede ser aún más fuerte que la familia en la que naces. Sebastián la besó suavemente, un beso que sabía a promesas cumplidas y a futuros por escribir. «Me gusta ese final», murmuró contra sus labios. «A mí también». Isabella sonrió. «Pero ¿sabes qué es lo mejor de todo? ¿Qué? Que no es realmente un final. Es solo el final del principio. Afuera la ciudad dormía bajo las estrellas. Dentro de esa casa en las lomas, una familia que había comenzado con un contrato frío había encontrado algo que ningún documento legal podría haber garantizado, un amor que elegían renovar cada mañana, una felicidad construida sobre la base sólida de la honestidad, la paciencia y la decisión consciente de estar juntos. En sus cuartos, Sofía y Diego dormían pacíficamente, rodeados de dibujos familiares y sueños de futuros restaurantes en la luna. En el cuarto principal, Isabella y Sebastián se durmieron abrazados, ya no como dos extraños cumpliendo un contrato, sino como dos personas que habían encontrado en el otro su hogar verdadero. Y desde algún lugar en el más allá, un anciano sabio sonreía, satisfecho con el resultado de su manipulación más exitosa, porque había aprendido que a veces, para que las personas encuentren el amor verdadero, primero necesitan una pequeña ayuda del destino. Lo que buscábamos ya estaba aquí, no era solo una frase bonita, era la verdad fundamental que habían tardado años en entender, que el amor, la familia y la felicidad no son tesoros que se encuentran, sino jardines que se cultivan día tras día, con paciencia, dedicación y la fe inquebrantable de que vale la pena el esfuerzo.